A ver, pensemos en esto. ¿Y si la clave para resolver los problemas más gordos de hoy en día, como la corrupción que lo pudre todo, o el crimen organizado, no estuviera en una nueva ley o en la última tecnología, sino, qué sé yo, en un texto de hace casi 2 milenios? Pues, por increíble que suene, esa es la idea central del libro que vamos a desgranar hoy. La propuesta es, ni más ni menos, usar la epístola de Santiago de la Biblia como una especie de manual para arreglar nuestra sociedad. Y en el mismísimo centro de toda esta propuesta nos encontramos con esta frase. Es que esta es la tesis del libro, su columna vertebral. La idea de que hay una batalla constante entre, por un lado, creer en algo de forma pasiva y, por otro, comprometerse y actuar. Lo que se viene a decir es que el problema de fondo no es que no sepamos lo que está bien o mal, sino que sencillamente no lo ponemos en práctica. Vale, este es el plan de viaje que seguiremos. Primero, veremos esa conexión entre el texto antiguo y los problemas de ahora. Luego, nos meteremos de lleno en el diagnóstico que hace el autor sobre lo que va mal en la sociedad. Después, exploraremos la cura que propone, su choque con la ciencia y la cultura, y terminaremos con esa llamada a un nuevo tipo de liderazgo. Así que entramos en materia. El libro, La ética transforma vidas, se embarca en una tarea que, vamos, es monumental. Quiere tender un puente entre la epístola de Santiago, de hace casi 2000 años, y las crisis que nos ahogan en pleno siglo XXI. Y ojo, que el objetivo no es quedarse en la teoría, ¿eh? Busca demostrar que esos principios éticos tan antiguos pueden ser una herramienta potentísima para el mundo de hoy. Venga, ahora vamos a la parte del diagnóstico, porque el autor no se anda con rodeos ni generalidades. No, coge un país concreto como caso de estudio para ponerle nombre y apellidos a esas enfermedades que, en su opinión, nos están afectando como sociedad. 70.000 millones de dólares. La cifra es sencillamente brutal. Según el libro, este es el coste que se calcula que ha tenido la corrupción en Ecuador a lo largo de 14 años. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, es más dinero que los presupuestos de educación y sanidad del país, juntos. O sea, no es solo dinero que se esfuma, es literalmente el futuro que se le roba a la gente. Y claro, la corrupción no es solo un número en una hoja de cálculo, tiene consecuencias humanas y muy directas. Fijaos, aunque la pobreza ha tenido sus altibajos, en 2022 todavía afectaba a 1 de cada 4 ecuatorianos. El autor usa estos datos para decir, ojo, la corrupción y la pobreza son solo la fiebre, los síntomas. La enfermedad de verdad está mucho más adentro. Entonces, ¿cuál es esa enfermedad de la que habla? Pues aquí el autor utiliza una metáfora muy potente. Lo llama el virus del pecado. Y con esto no se refiere simplemente a que los sistemas no funcionan o a que los políticos son malos, no. El argumento es que se trata de una especie de infección moral, un veneno de malos deseos que todos llevamos dentro, en nuestra naturaleza. Y lo más interesante es cómo desglosa este proceso. No es algo que pase de repente, ¿eh? Lo describe casi como una infección con sus fases bien marcadas. Primero está la seducción. El deseo nos arrastra. Luego, el virus penetra en la conciencia, y ahí nuestras defensas morales empiezan a caer. Y finalmente, la tercera fase, la replicación, donde los principios morales se van al traste y el virus se extiende. La comparación aquí es directa, un paralelismo total entre una pandemia biológica, como la del COVID-19, y esta pandemia espiritual. Pensémoslo, un virus biológico necesita una célula para replicarse, y al hacerlo la destruye. Pues de la misma manera, este virus del pecado necesitaría una conciencia humana para replicarse, y en el proceso destruye los valores y debilita el espíritu. Bueno, después de un diagnóstico tan sombrío, la pregunta es obvia. ¿Cuál es la solución? Pues aquí es donde pasamos del problema a la cura que se propone. Una cura que tiene todo que ver con un cambio radical en cómo nos comportamos. Y toda la cura se basa en una idea clave, una división entre dos tipos de personas, los oidores y los hacedores. Los oidores, como su nombre indica, son los que solo escuchan la palabra, los principios éticos, pero no hacen nada. La comparación es genial. Es como mirarse al espejo por la mañana y al segundo de darte la vuelta ya no te acuerdas de tu cara. Y luego, en el otro lado, están los hacedores, los que no solo escuchan, sino que se arremangan y convierten esos principios en acciones reales. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Para el autor, esta es la receta final, la prescripción definitiva. La fe, una creencia, da igual lo fuerte que sea, si no se demuestra con hechos, con cosas que se puedan ver y tocar, pues simplemente es algo muerto. No sirve para nada, no tiene poder para cambiar ni a una persona ni, por supuesto, a toda una sociedad. Vale, y a partir de aquí, el autor coge este marco de pensamiento y lo aplica a debates muy de hoy en día. Por ejemplo, a esa relación a veces tan tensa entre la fe y la ciencia, argumentando que a lo mejor no tienen por qué estar reunidas.
En este punto, el libro se posiciona claramente en contra de la idea de que el universo es, simplemente, un accidente cósmico fruto del azar. La postura que defiende es que la complejidad tan bestial que vemos en todas partes, desde las galaxias hasta una simple célula, sugiere que detrás hay un diseño, una intención. Y para que nos hagamos una idea de esa complejidad de la que habla, el libro nos lanza un dato que es que cuesta hasta imaginarlo. Es la longitud que alcanzaría el ADN de una sola persona si pusiéramos todas sus hebras una detrás de otra. 65.000 millones de kilómetros. Esto es suficiente para hacer un viaje de ida y vuelta desde la Tierra hasta el Sol 215 veces. Es una locura. El autor utiliza este dato para reforzar su argumento. Un nivel de complejidad así, tantísima información empaquetada de forma tan perfecta, no puede ser casualidad. Para él, esto apunta a un diseño inteligente. Y con esto llegamos a la parte final, donde el autor lanza su llamada a la acción. Y no lo plantea como una simple reformilla política, no. Lo presenta como lo que sería la gran batalla épica de nuestro tiempo. Para ello nos mete de lleno en la famosa escena y escuchamos primero la voz de Goliat. Esa voz representa la soberbia, la naturaleza desafiante de los problemas de hoy, la corrupción sistémica, el crimen organizado. Son como gigantes que parecen invencibles y que se ríen en la cara de cualquiera que intente plantarles cara. Pero claro, a la chulería de Goliat le contesta David. Y en esa respuesta está la clave de todo el argumento final del libro. ¿De dónde viene el poder de cada uno? Goliat confía en su tamaño, en su espada, en su fuerza bruta. David, en cambio, pone su confianza en algo que está muy por encima de todo eso. Y aquí es donde la metáfora aterriza en nuestro mundo. Los Goliats de hoy, según nos cuenta el libro, son el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico. Y la solución, por lo tanto, no pasa por tener más policías o mejores armas. La solución sería una nueva generación de líderes, una especie de nuevos David, que se enfrenten a esos gigantes apoyados en una fuerza moral y espiritual. Y así llegamos al final, con la gran pregunta que nos deja flotando el libro. Da igual cuáles sean las creencias de cada uno, la cuestión nos obliga a pararnos a pensar. ¿Es posible que las soluciones a los problemas más complejos del mundo moderno se encuentren en realidad en una sabiduría de hace siglos? Ahí queda la pregunta para que cada cual reflexione.